Tardes. Bajo fuego mediático y político, este domingo por fin son las elecciones parlamentarias en Venezuela y en este punto está quizás la cuestión más importante a analizar. ¿Por qué tanto rechazo, ensañamiento y manipulación por parte de determinados sectores, ya sabemos cuáles, a un proceso totalmente legítimo desde todos los puntos de vista? Bueno, tres elementos en mi opinión. En primer lugar, sella una derrota para los sectores más extremistas, me refiero a ese plan implementado por la extrema derecha local, sus aliados regionales y sobre todo Washington, para barrer al chavismo y que tenía al fiasco de Juan Guaidó como protagonista principal. Recordemos que en la nueva asamblea el todavía diputado quedará fuera junto a todo el séquito que lo acompañó en la fracasada aventura de autoproclamarse presidente del país. Fíjense, ya quedaba poco de Guaidó, ya hasta sus patrocinadores lo reconocen como un error. Bueno, pues ahora quedará menos argumentos para calzarlo. En segundo lugar, los comicios legislativos de hoy muestran una división en las fuerzas opositoras que podría dejar marginada a ese sector más extremista, y eso les duele y les preocupa. Es un tema complejo. Por un lado, hay una oposición que ha rectificado el rumbo, que ha concientizado el fracaso del camino violento y desestabilizador y que simplemente quiere hacer la oposición sin dañar al país y ajustándose a las reglas democráticas, no aferrándose a autoproclamamientos ridículos, ni a sabotajes, ni a planes magnicidas, ni al derramamiento de sangre. Esa oposición ha encontrado un lugar y garantías, y por otro lado está el sector más extremista que persiste en la vía violenta, que no puede dar un giro porque está demasiado comprometida con el guión de Washington. Recordemos solo un detalle en este sentido: los diálogos en República Dominicana. ¿Lo recuerdan? Cuando se estaba a punto de llegar a un acuerdo, sonó el teléfono, ya sabemos también de dónde vino la llamada, con la orden de dar un paso atrás. Esa oposición, dependiente no de su voluntad, ahora quedará marginada, es decir, sin influencias políticas a corto y a mediano plazo. Y en tercer lugar, esta nueva asamblea podría abrir las puertas a la solución de la crisis institucional que vive el país y apagar muchos de los fuegos políticos existentes. Los problemas de Venezuela son muy complejos, lo sabemos, pero sin dudas una mayor estabilidad política crea una base más sólida para actuar. Simplemente el país no podía seguir con una asamblea más interesada en tumbar a un presidente electo que en legislar. Esa realidad debe cambiar. Ahora, ¿son legales los comicios? ¿Son fraudulentos? ¿La no participación de los sectores más extremistas de la derecha venezolana logrará sabotear los resultados y poner en entredicho su legitimidad? Bueno, sencillo, vamos a los números. Son 277 escaños, ¿cierto? Y se presentan más de 14.400 candidatos de más de 100 organizaciones políticas. La mayoría de ellas opositoras. Es decir, hay participación y hay diversidad. Sumémosle a esto que no se le prohibió a nadie la participación. Estos sectores que decidieron no ir simplemente se autoexcluyeron, como sucedió también con algunos observadores internacionales que decidieron no asistir, pero que fueron invitados por el gobierno de ese país. En resumen, los críticos de estos comicios no tienen argumentos en los cuales sostenerse, solo aluden a suposiciones que podríamos solamente comparar con esos fantasmas que vive, por cierto, en la cabeza de Donald Trump sobre el supuesto fraude que solo él ve. Estos sectores apostaron demasiado al error y ese error ha condicionado su destino, como decía, a corto y a mediano plazo. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.